Mario, Ah, gracias. Natalie, ¿estás hablando? No te escucho. Sí, sí, Ya, casi siempre hay que prender el micrófono. casi. Sí. Cordial saludo para todas y todas. Bienvenidas a este espacio que denominamos la educación inclusiva en contextos de educación infantil. Nos acompaña en este momento Karen Eliana Castellanos, Natalia Carolina como intérprete. A las personas que son usuarios de lengua de señas les invitamos a fijar a Natalia para que les pueda aparecer en pantalla grande y más visible. Lo hacen en la parte inferior donde está el nombre de Natalia, en los tres punticos y allí le dan fijar. Entonces, les invito a hacer este proceso para que les pueda funcionar mucho mejor. Bueno, entonces, para dar apertura a este espacio, a este espacio de cátedra abierta, a todos y todas quienes han llegado y se están vinculando en este escenario, les quiero dar una bienvenida, un agradecimiento por acudir a nuestro llamado y a nuestra invitación. Quiero presentarles a la maestra Karen Castellanos. Ella nos ayudan, por favor, con un audio que hay allí, un micrófono abierto. Bueno, la maestra Karen es licenciada en educación especial. Ella nos acompaña el día de hoy para orientar esta cátedra en inclusión. Ella es una persona profesional en este campo y nos va a aportar muchísimo. También es magíster en psicopedagogía. Desde su experiencia podemos destacar que ha laborado como coordinadora en centros educativos, también en proyectos que tienen que ver con inclusión, tanto en el ámbito presencial como virtual. Además de ello, es docente o ha sido docente con población en riesgo de exclusión y actualmente también docente universitaria en varios escenarios. Entonces, le damos la bienvenida, la apertura. Esperamos que todos y todas disfruten de esta cátedra abierta que nos traerá muchos aprendizajes y reflexión. Antes de arrancar con la intervención, también quisiera fijar los acuerdos. La maestra en algún momento dado dará espacio para preguntas, dudas o aportes. Entonces, en ese momento les invitaríamos a participar levantando la mano para ir dando la palabra poco a poco. Y también a medida que ya van dando su charla, les invitamos a ir dejando en el chat esas preguntas que les va suscitando estas reflexiones y posteriormente las pondremos en común. Entonces, no siendo más, Karen Eliana, puedes iniciar con tu charla. Bienvenida. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Natalie, por la presentación, por la apertura y también por el espacio. Es un espacio, pues son espacios que son muy enriquecedores. Gracias también por convocarme a esta cátedra, porque es un tema que me disfruto mucho y que me gusta mucho. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Qué bueno estar por acá, qué bueno ver conectadas a estudiantes, a profes cercanos y a tantas personas que creemos, creo que si ingresamos acá también es porque de cierta forma creemos en los procesos de educación inclusiva. Darle la bienvenida también a mi compañera Natalia Cardona, Natalia Carolina Soto, perdón. Nati es nuestra intérprete de lengua de señas. Gracias, Nati, por acompañarnos en este espacio. Ya lo dijo la coordinadora Natalie, pero es importante que de pronto quienes requieran el servicio de interpretación recuerden fijar la intérprete para que puedan acceder entonces al servicio. Bueno, durante esta noche, pues también como sumado pues a la presentación de Natalie, decirles pues que en este tema de la inclusión y lo que vamos a hablar acá, no soy una experta, pues creo que es como un trabajo que vamos construyendo y que lo que vamos a hablar hoy también es producto de lo que se ha tejido en conjunto con otros profesionales y lo que la experiencia también nos ha llevado pues como a conversar. Dar también pues como las gracias al equipo del Centro de Inclusión de acá de la UCN, desde donde acompañamos a nuestros estudiantes que hacen parte de los grupos poblacionales vulnerables y quienes realmente son quienes más nos enseñan, valga la redundancia. En esta noche, entonces, vamos a hacer una presentación. La idea es que en algunos momentos también podamos interactuar. En la presentación vamos a abordar varios temas relacionados con la historia de de la educación inclusiva, del recorrido histórico para poder hablar hoy en día de educación inclusiva.
Vamos a hablar de los contextos de diversidad en la primera infancia y vamos a retomar algunas estrategias, haciendo mucho énfasis en el enfoque diferencial, en el diseño universal para el aprendizaje y el juego y la literatura como estrategias que permiten los procesos de educación inclusiva. Voy entonces a presentar pantalla. En el chat hay alguien que nos dice que hay algunas personas que no han ingresado porque de pronto hay pues como un error en el enlace. Dile que por favor vuelva y lo intente porque el enlace no tiene códigos y demás y la mayoría de personas pues lo han logrado hacer. O de pronto que lo intente no desde el celular, sino desde el computador o si está entrando desde el navegador que intente con otro navegador. ¿Listo? Bueno, entonces voy a presentar. Me regalan un minuto, porfa. Listo. Ya, porfa, Natalie, si de pronto hay preguntas o demás, me cuentas. Sí, claro que sí, Karen, tú tranquila que en la medida que van habiendo participaciones las voy contestando por acá y cuando sean para retroalimentar ya al final abrimos el espacio, ¿listo? Listo, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy, convocados también por la institución, vamos a retomar el tema de la educación inclusiva en la educación infantil. Digamos que como una invitación también, les invitamos, o se menciona también el título de la cátedra, Sembrando Semillas de Igualdad, Diversidad y Equidad desde la Infancia. Se decide retomar este tema, pues porque nosotros acá en la institución tenemos la licenciatura en educación infantil, eso por un lado, y por otro lado, porque realmente quienes creemos y le apostamos a los procesos de educación inclusiva, sabemos que para poder hablar de estos procesos es paso a paso y sabemos que una intervención temprana, un acompañamiento temprano y estos procesos de educación inclusiva en la institución desde los niveles de preescolar permiten que quizá para los estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la participación se puedan mitigar esos factores de riesgo y con base en esto pues pueda haber mayores probabilidades de éxito en los procesos de aprendizaje siguientes. Entonces, la idea es que hablemos un poquito de ello. Para comenzar, quiero proponerles esta pregunta. ¿Cómo podemos construir un futuro donde cada niño y niña, sin importar sus diferencias, tenga la oportunidad de brillar y contribuir plenamente a nuestra sociedad? Es la invitación a responder esta pregunta desde el lugar que ocupa cada uno y cada una, porque seguramente acá no hay solamente profes, sino que también hay padres de familia, hay otros profesionales. Entonces la idea es pensar en esa pregunta. Por los tiempos, la cátedra dura una hora. La idea es que de pronto a quienes les suscite algo puedan escribir en el chat. Y ahorita, al final, podemos tener un espacio para compartir algunas de esas respuestas. Muy importante, pues ahorita que mi hijo me escuchaba aquí hablar, me decía, mami, ojalá todos los niños puedan ser grandes. Entonces, qué bueno que a la luz de esto y a la luz del tema tengamos pues presente que cada uno desde el lugar en el que estamos contribuimos, ¿sí? Entonces, tener esto presente, compartirles pues también esta caricatura en donde nos dicen, ¿cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Con esta caricatura, pues es hacer también la invitación en estos procesos de educación inclusiva, pues casi siempre se pone el énfasis en el maestro, ¿sí? No quiero pues que piensen que la caricatura va como en esa vía, sino que también en el proceso de investigación y en el recorrido que hemos tenido, hemos comprendido de cierta forma que los procesos de aprendizaje son muy del niño y de la niña y están muy relacionados con el deseo de aprender. Pero que los procesos de enseñanza sí son responsabilidad netamente del maestro. De hecho, de eso se ha encargado la pedagogía, de los procesos de enseñanza. Entonces es como una invitación inicial a que pensemos que de la actitud de nosotros, de la apertura que tengamos hacia la inclusión y de las posibilidades para diversificar
esas estrategias de enseñanza dependerá en gran medida el éxito en estos procesos de educación inclusiva. Entonces, como les decía, pues no me voy a detener en esto de la historia, pero es importante que lo tengamos presente para saber por dónde vamos. Cuando nosotros hablamos de la historia, de lo que tiene que ver con la educación inclusiva, pues es un proceso que ha sido producto de años de lucha, de luchas históricas que han sido liderados por varios grupos poblacionales para hacer un recorrido histórico. Realmente tomo como referencia lo que ha sucedido con la educación o con la intervención hacia las personas con discapacidad, porque es un grupo al que históricamente se le han vulnerado esos derechos. Entonces es importante tener esto presente para que también estemos en contexto de cómo ha sido este proceso. Es un proceso que, como les digo, reitero, ha tardado años, ha sido proceso de una lucha. En nuestro país particularmente, a diferencia de lo que se podría pensar, hemos avanzado mucho. Por ejemplo, con relación a otros países de Latinoamérica, hemos avanzado mucho, porque aún hay países de Latinoamérica que están en un modelo de educación especial. Entonces, tener esto presente nos lleva también a comprender, pues, cómo hoy en día es posible que hablamos de educación inclusiva, que también creo que lo celebramos quienes hemos creído, pues, en esta apuesta. Entonces, como para hacer un breve resumen, si nosotros observamos, pues, digamos, como el último, ¿qué figura es esta? El último triangulito de cada línea nos indica como las formas de intervención que se han dado en los ámbitos educativos. Entonces, miren que cada modelo corresponde con esa forma de intervención que se ha dado. Si nosotros observamos, pues inicialmente se habla de técnicas para reparar el daño, luego hay un currículo y didáctica paralelos, como a propósito también de lo que ha sucedido o lo que sucedió con las escuelas especiales. Se habla luego de un proceso de educación integradora en donde hay adaptación individual y finalmente pues es posible que hablemos de la educación inclusiva que se comienza a generar desde el Reino Unido y es posible que hoy en día podamos hablar de diseño universal. Es importante tener esto en cuenta, pues si traigo esta ilustración, quizá ya la hemos visto en otros espacios, pero me parece clave para que comprendamos estos modelos y esas formas, digámoslo así, de tratamiento y de intervención que ha habido para que hoy en día podamos hablar de inclusión. En el proceso de exclusión, entonces, digamos que en las escuelas regulares no había cabida para estudiantes que hacían parte o para personas que hacían parte de grupos poblacionales vulnerables. En el proceso de segregación, como les dije, entonces se presentaba que los estudiantes con algún tipo de discapacidad estaban en escuelas especiales. En el proceso de integración se daba lo que conocimos como las aulas de apoyo. Y finalmente, entonces estamos en el proceso de inclusión, en donde están todos juntos y en donde la idea es garantizar los derechos partiendo del principio de equidad, entre otros principios que ahorita vamos a retomar. Entonces, es tener presente que hemos avanzado, que lo escucho pues como de manera constante y es que los profes a veces son, ¿cómo le decimos? Peliones, entonces dicen, no, esto es muy difícil, esto no es posible, se nos está poniendo una carga desproporcionada, pero cuando uno les invita a revisar la historia y lo que hemos logrado y lo que ha sucedido también en la lucha y en la educación, por ejemplo, de las comunidades afro, de las mujeres también, entonces uno comprende que sí es posible realmente que se den esos procesos de inclusión. Entonces, con base en este recorrido histórico, pues que es importante que nos contextualicemos, es necesario que nosotros tengamos en cuenta alguna terminología. Y para poder hacer énfasis en esa terminología, pues tenemos que tener presente precisamente la evolución de los conceptos. Me parece muy importante tener en cuenta este tema de la evolución de los conceptos
porque a mí particularmente, yo creo que a quienes son educadores especiales también les hacen esta pregunta constantemente y es, ¿cómo le decimos a los estudiantes en las instituciones? Entonces les dicen los estudiantes de inclusión, los estudiantes con necesidades educativas especiales, los estudiantes que no son neurotípicos, se dan ciertas denominaciones. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este recorrido. Digamos que a nivel internacional, acá se mencionan pues como unos informes y unas conferencias que han dado pie a que hoy en día se pueda hablar de educación inclusiva, pero ha habido como varios cambios en la terminología. Me quiero detener entonces en el término de necesidades educativas especiales. Es un término que realmente marca un hito y que es importante porque a partir de este se pudo comenzar a hablar como de esa educación diferenciadora y aún pues se sigue utilizando este término en muchos contextos educativos. Eh, no vamos pues como a hacer críticas al concepto porque yo creo que uno tiene que reconocer como el contexto desde el que se generó, sino que es hacer la invitación a tener presente que este término de necesidades educativas especiales se ha ido desplazando porque el término en sí mismo hace énfasis como en que las necesidades son por parte del estudiante, por lo cual es el estudiante el que se tiene que adaptar a los contextos educativos. Entonces, se ha hecho como ese recorrido reconociendo que las necesidades no están en el estudiante, sino que se habla de que hay unas barreras y que las barreras están en los contextos, por lo cual el término actual, el término que se sugiere utilizar es el término de barreras para el aprendizaje y la participación en una construcción con varios compañeros, con compañeras y en lo que los estudiantes pues me han enseñado, yo sugiero que en vez de utilizar el término estudiantes con barreras para el aprendizaje, hablemos de estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la participación. Y esas barreras pueden ser pues de diverso tipo, por ejemplo, barreras comunicativas, barreras físicas, y las barreras actitudinales, que creo que son unas de las que más nosotros vemos en los contextos. Entonces, tener en cuenta como esta evolución de los conceptos para poder hablar de la terminología actual, ¿sí? Y con base en esto, pues entender que hoy en día hablamos entonces de educación inclusiva. La educación inclusiva no es un concepto solamente, ni es algo como dicen, es una moda, es una exigencia, es un proceso que hace parte de lo que en este momento el mundo exige a propósito de la innovación educativa. La educación inclusiva, como lo hemos comprendido, y reitero, pues como a partir de todos los valiosos aprendizajes que hemos podido construir en varios conjuntos académicos, es un paradigma. Y cuando hablamos de que es un paradigma, es un modelo explicativo y un modelo de actuación. Es decir, pues que es algo en sí mismo, que es grande, que tiene muchas aristas y que nos permite pues como tener un modelo de actuación. Y es una herramienta fundamental para disminuir la exclusión, entendiendo que la exclusión se ha presentado siempre a lo largo de la historia, se modifica de acuerdo pues a las demandas de la época, pero sí se evidencia que la exclusión pues generalmente está relacionada con aspectos culturales, políticos, económicos y que a través de la historia hay unos grupos poblacionales y unos factores que influyen en mayor medida en que se presente la exclusión. Por ejemplo, aspectos como la pobreza o aspectos como tener una discapacidad o pertenecer a un grupo étnico. Entonces, en este sentido, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la educación inclusiva en sí misma es una estrategia y es una estrategia que ofrece materiales y objetivos que están direccionados precisamente como a reducir esa brecha a propósito de los aspectos económicos, culturales, políticos y que permite la garantía de los derechos y entender y atender la diversidad. ¿A partir de qué? De una educación que es pensada para todos y para todas. Entonces, acá también importante tener en cuenta
que hablamos de la educación inclusiva ligado a la diversidad y ligado a la equidad, entendiendo que muchas veces hablamos de diferencia y de forma consciente o inconsciente, cuando hablamos de diferencia, se hace énfasis, reitero, de forma consciente o inconsciente, como en que algo está mal. En cambio, cuando hablamos de diversidad, esto indica pues que todos y todas en sí mismos somos diversos y diversas y que por tanto este es uno de los componentes fundamentales de la educación inclusiva. Importante tener en cuenta pues que no se hace énfasis entre los principios, vemos en pantalla los principios que hacen parte de la educación inclusiva. Miren que acá no se presenta el principio de igualdad del que se habla. Entonces es como hacer esa diferenciación. El principio de igualdad está presente, debe estar presente porque indica que somos iguales en derechos, pero lo ideal sería hablar desde un principio de equidad. ¿Por qué de equidad? Porque cuando hablamos de equidad, eso hace referencia a que todos y todas necesitamos y requerimos cosas distintas en nuestra vida, en este caso, en los procesos educativos. Entonces, tener en cuenta la pertinencia, la participación, la diversidad, la calidad, que es distinto calidad a cobertura, es importante que lo tengamos en cuenta, y la interculturalidad. La interculturalidad, pues que es un término, pues para mí es un término muy bello, porque indica pues que ninguna cultura está sobre otra, estamos en un plano horizontal y todas las culturas pueden aportar, todas las culturas tenemos la posibilidad de tener un diálogo de saberes. Entonces, muy importante tener esto presente y a la luz de esto, entonces, comprender que la idea es que todos y todas las niñas aprendan lo mismo, pero de diferentes formas. Contrario a lo que se pensaba en otros modelos, que era que todos aprendieran cosas diferentes porque no se contaba con las herramientas para que el aprendizaje fuera posible para todos y para todas. Y con base en eso, entonces, hablamos de unos grupos priorizados para la educación inclusiva en la primera infancia. ¿Por qué hablamos de unos grupos priorizados? Porque si bien la educación inclusiva es pensada para todos y para todas, hay grupos que han sido excluidos históricamente. Y por tanto, digámoslo así, pues tenemos una deuda con ellos. En un país como el nuestro, también tenemos que tener en cuenta pues la cultura y lo que ha sucedido también a propósito del conflicto armado en Colombia, de lo que ha sucedido con el conflicto armado, porque en este momento es un asunto que también tenemos que atender precisamente desde la primera infancia. Entonces, digamos que en los contextos de diversidad en la primera infancia encontramos dos grandes contextos. Podemos hablar de la diversidad cultural y podemos hablar de la diversidad funcional. Entonces, entre la diversidad cultural tenemos las diversidades étnicas, por ejemplo, las comunidades indígenas, los estudiantes afrocolombianos, las comunidades religiosas, que también es un asunto que hay que prestarle mucha atención porque si nosotros vemos lo que ha sido también la historia, se ha excluido también a algunos grupos religiosos, eso sucede pues en un país también como el nuestro. Entonces, muy importante tener esto en cuenta y también dentro de la diversidad cultural podemos entonces hablar de los grupos poblacionales en los que ha habido situaciones de conflicto armado. Entonces, por ejemplo, también hablamos en este momento de estudiantes que son hijos de papás que están en procesos de reinserción, que nos están llegando cada vez más a las aulas, de estudiantes que han sido desplazados a raíz de procesos de conflicto armado. Y podemos también hablar, por ejemplo, de estudiantes habitantes de frontera, de estudiantes que también hacen parte, por ejemplo, los estudiantes venezolanos que nos están llegando o los niños y niñas que están con sus familias tratando entonces de llegar a Estados Unidos y que, por ejemplo, están muy presentes en Urabá, en zonas como Necoclí, que ingresan a las instituciones educativas, pero salen de manera constante, no permanecen allí. Entonces es importante tener esto en cuenta. La diversidad funcional entonces sería el segundo contexto de diversidad en donde hablamos de los diferentes tipos de discapacidades. Acá entonces podemos hablar de discapacidades intelectuales, sensoriales, físicas, psicosociales también,
y de los trastornos del neurodesarrollo. Entre los trastornos del neurodesarrollo podemos mencionar entonces, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y algunos asuntos como las dificultades de aprendizaje y los trastornos del lenguaje. Entonces es importante tener esto en cuenta, mencionar también acá lo que tiene que ver con la diversidad sexual, que sabemos que desde el año 2016 se contemplan los manuales de convivencia que se debe también atender todos los asuntos de la diversidad sexual. Y hay una normatividad que apoya esto y esto es fundamental porque nosotros debemos comprender que nosotros no le estamos haciendo un favor a los estudiantes, sino que realmente es un derecho y hay una normatividad a nivel nacional y a nivel internacional que avala todos estos procesos. Tenemos, digamos, como de manera general, a propósito pues de la primera infancia como lo comprendemos y como se comprende también desde los lineamientos generados por el ICBF para la inclusión, va de los 0 a los 6 años. Entonces se habla, por ejemplo, acá de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a nivel nacional de la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y de la Adolescencia, en donde se menciona en sí mismo el derecho a la educación. En lo que tiene que ver con la diversidad cultural, entonces tenemos una normatividad internacional en donde se habla de la Declaración Universal de la UNESCO y de la Convención de la UNESCO, en donde se habla de la importancia de respetar la diversidad cultural y todas las manifestaciones alrededor de ello. Y esto también se debe tener presente en los contextos educativos. Y a nivel de lo que implica pues la atención a las personas con discapacidad, tener presente que a nivel internacional, a propósito de lo que les hablaba ahorita de ese recorrido histórico, desde un modelo social y desde un modelo de autonomía personal, está la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 y digamos que a nivel de Colombia tenemos varias normatividad, pero pues voy a hacer énfasis en dos que es la ley estatutaria 1618 de 2013, que es muy importante porque a partir de ella se avala y se aplica todo lo que tiene que ver con la declaración internacional. Y tenemos el decreto 1421 de 2017. Este es un decreto que aplica sobre todo para educación básica, pero tenemos que tener presente que en los niveles de preescolar, cuando se trabaja con las dimensiones del desarrollo humano, debemos aplicar también lo que esta normatividad nos dice, porque, como les decía ahorita, de un proceso temprano, de un acompañamiento, de identificar con tiempo alertas en el desarrollo y de hacer ese acompañamiento, dependerá que se puedan mitigar los factores de riesgo y que más adelante pueda haber mayores probabilidades de éxito. Entonces, esto para tenerlo muy presente. Y ahora, pues, hablar en sí mismo, pues, como de algunas estrategias para la diversidad y la inclusión. Creo que este punto es fundamental porque muchas veces nos piden un marco de acción. A mí me causa, pues, a veces como muchas preguntas, porque en ocasiones los profes preguntan como si uno tuviera una receta. Entonces, ay, ¿yo qué hago con este niño? ¿Yo qué hago con esta niña? Yo en dónde busco, yo ya no sé qué hacer y sé que eso pasa, incluso uno como profe a veces sueña incluso hasta con unos niños, sueña, se le aparecen, entonces uno busca estrategias, busca herramientas. Entonces la idea es poder compartir con ustedes algunas estrategias que son generales, que también están pues como enmarcadas en las políticas, tener presente que para que sea posible hablar de educación inclusiva tenemos que tener en cuenta políticas y prácticas para poder hablar de una cultura para la inclusión y la diversidad. Em, pero importante tener en cuenta que si bien hay unas estrategias que se proponen, cada una de ellas dependerá del caso por caso, del conocimiento de los niños y de las niñas y de las barreras que nosotros identifiquemos que ese niño o esa niña está encontrando en los contextos en los que se desenvuelve. Entonces, tener eso presente. Em, digamos que a la luz de esto,
quisiera pues hacer como esta pregunta a propósito pues de la educación inclusiva, y es, ¿qué es lo más difícil para ti en el aula? Lanzo esta pregunta porque sé que acá hay muchos profes, sin embargo, pues no tienen que ser solo profes de primera infancia. Sabemos que también acá en la Católica tenemos acompañamientos en los pregrados. Quisiera que alguien me diga pues como una palabra o algo para que eso también nos dé herramientas para hablar, o escriba en el chat algo que es difícil para ti en el aula a propósito de estos procesos de educación inclusiva. Si escriben en el chat, Natalie, me puedes compartir, o si alguien quiere activar el micrófono, porque no les estoy viendo, entonces no sé, y decir algo, una palabra, una frasecita, algo por ahí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que algo que se me ha dificultado en el aula y mis niños son juiciosos es la disciplina. Yo creo Sí. que es algo que a pesar de que son muy juiciosos, siempre cuestan porque hay como que unos días que ellos llegan como que más disparados que otros, entonces Ujú. en esas ocasiones uno como que dice, ¿qué más hago? Sí, como eso. Exacto. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Ana Milena. Muchas gracias, Ana Milena, por tu participación. Bueno, entonces, a la luz también de lo que nos dice Ana Milena, entonces la disciplina, el comportamiento, tantas cosas que debemos manejar en las aulas, y sumado pues también como a la normatividad, a los aspectos administrativos, que sé pues que es difícil, lo reconozco y celebro también la labor de los profes y las profes, a quienes admiro mucho. Compartir entonces a partir de eso pues como algunas estrategias. Karen, Primero, disculpa, te tranquila. interrumpo para leer las apreciaciones que nos comentan en el chat, si te parece. Sí, claro que sí, Ah, Natalie. Nos dicen en el trabajo con las familias, ya que no siempre se vinculan con el proceso. Esto nos lo dice Diana Carolina. Melissa nos dice la permanencia del seguimiento de instrucciones. Y Yarlensi nos dice lo más complicado en sala de desarrollo son las detonaciones, emociones que se irritan por todo y nada, y con agresión incluida cuando se establecen normas y todos los niños y niñas se ven angustiados. Olga nos dice algo que se me ha dificultado en el aula es tener en el mismo espacio niños de 2 a 5 años. Y adicional a esto, Karen, también hay manitos arriba de 3 participantes. Si deseas, entonces procedemos a darles la palabra. Demos la palabra como unos aportes rápidos para que tengamos tiempo, que acá estaba mirando la hora, como uno o Listo, dos claro que aportes. sí. Entonces, Listo. dámosles la palabra para John Mario. Creo que John Mario es una persona sorda. Sí. Ujú. Dice, hola Natalia, ¿cómo estás? Saludos, yo soy una persona sorda, yo soy profesor y bueno, los saludo a todos, yo soy profesor en Francisco Luis Hernández en Ciesar y bueno, me alegra pues de verlos, de la información que están compartiendo, de esta temática tan importante y ese trabajo con niños realmente tiene unas estrategias y unas dificultades a veces muy grandes, pero que entonces tratamos como, por ejemplo, con los niños sordos, la comunicación es muy, muy compleja. Entonces, en esa medida, bueno, en un primer momento la comunicación. Y como segunda medida, hay estrategias bueno, se tratan de implementar, pero es complejo. Su cámara está un poquito pausada, pero trato de entenderle. Bueno, entonces, como el retener un poco cierta información y todo eso, entonces es a veces complejo. Se hace complejo tal vez como orientar como esas temáticas, falta de pronto un poco más, ¿cierto? Como compartir sobre ese tipo de estrategias y todo eso, entonces muy bueno pues como el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelente. Nati.
Muchas gracias, John Mario. Em, Por acá hay otras dos participaciones y a John ujú, Mario, muchas gracias por la intervención, el aporte que nos da también desde esa posición tan importante. ujú. También Yarima Garcés, le damos la palabra. Buenas noches, yo soy docente, mi nombre es Yarima Garcés, soy docente del grado cuarto y quinto. Tengo un niño en el grado quinto con atención dispersa. He tratado de decirle a la mamá que por favor lo lleve al médico, que mire qué está pasando con el niño y los papás a veces son muy renuentes o muy difícil aceptarlo. Entonces allí ha habido una barrera con esa mamita. He tratado de, como por todos los medios, pero ha sido muy difícil porque pues yo no soy la persona más idónea para decir, ay, es que el niño, no le he dicho a la mamá que tiene, pero le he dicho a la mamá, he notado en el niño esto, y le cuento que llevo casi un año, que el niño hizo quinto con el año pasado, perdió el año y he estado, este año volví, le dije a la mamá y ha sido muy difícil, no sé si para los papás es muy difícil aceptar eso o hacer el proceso, pero hasta ahora no he podido con esa mamita, entonces no sé, ustedes que son expertas en el tema, son idóneas, ¿cómo me pueden orientar o cómo me pueden guiar? Muchas gracias. Bueno, Natalie, em, ¿me escuchas? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, Eh, gracias a Yarima por la participación. No sé si Karen entonces le puedes complementar. Listo. Bueno, creo que, pues como ya lo dije, este proceso de educación inclusiva tiene muchas aristas. Primero, pues en el proceso en la intervención de John Mario, muchísimas gracias. Em, Tener presente también que a la luz del decreto 1421 se definen ahí como los apoyos. Ojalá tuviéramos la oportunidad que en todas las instituciones donde hay niños sordos pudiésemos tener un modelo de lengua y cultura y un intérprete o varios intérpretes y varios modelos que apoyen a los niños. También es muy importante que a los niños sordos en la primera infancia se les apoye para comprender y para estar como en la comunidad sorda y en todo lo que implica pues estar en esta comunidad. Mm, Importante, y ahí pues a propósito de lo que dice John Mario, la importancia de que todos los niños estén caracterizados, que estén registrados en el CIMAD, porque eso permite entonces que se destinen los apoyos y que se destinen los recursos. Y no es un proceso fácil, eso lo sabemos, pero pues yo sé que con profesionales como John Mario y pues con el apoyo, sé que también acá hay docentes de apoyo es muy enriquecedor el trabajo que se puede hacer. Como dije, pues voy a mostrar algunas estrategias. El tema, pues digamos, también de la educación inclusiva para niños sordos, yo creo que es un tema para el que luego tendríamos que abrir otra cátedra, porque es un tema bastante amplio. Pero muy importante, pues John Mario, y como dije ahorita, pues lo más importante es que vayamos teniendo estos espacios para dialogar a propósito. Y pues a propósito de lo que dice la última profe que tiene este caso de este chico, creo que acá, y lo mencionaron también en el chat, como la resistencia de las familias, yo les hago una invitación y es que, no sé, quiénes son acá papás y mamás, como pensar en lo que implica también que nos digan que nuestro hijo lo que puede implicar que nos digan que nuestro hijo tiene un diagnóstico, que tiene dificultades. Eso también genera muchos asuntos, incluso genera pues que haya procesos de duelo ahí. Entonces yo hago siempre la invitación a que además de orientar a los papás, podamos tener un espacio para escuchar a los papás, para escuchar sus angustias, para escuchar eso que puede estar sucediendo, porque cuando nos damos esa oportunidad también permitimos que esos papás y que esas mamás tramiten ese sufrimiento. Qué bueno que también se pueda hacer un proceso de evaluación pedagógica
De hecho, el proceso del PIAR, que son los planes individuales de ajustes razonables, desde ahí mismo se propone como esa valoración pedagógica. Entonces, qué bueno que a la luz de esa valoración pedagógica nosotros podamos evaluar esos dispositivos básicos de aprendizaje y con base en esto, tal vez mejor de manera escrita, podamos pasar un informe a los papás para que para ellos quede más claro. Igual sabemos que es un proceso de trabajar y sabemos que en un sistema de salud como el nuestro, quizá también pueden ser un poco más demoradas las citas, pero lo más importante es que nosotros desde nuestra labor pedagógica podamos hacer esos apoyos pedagógicos y esas remisiones y esas valoraciones partiendo de lo que nosotros manejamos, que es lo pedagógico. Y bueno, a partir de esto, pues tener presente esto que les decía como de estos marcos de actuación, tener presente entonces el enfoque diferencial que se propone desde el Ministerio de Salud y Protección, que hace parte de los lineamientos de atención a la primera infancia, del ICBF, en donde vemos pues que para la atención a la primera infancia se hace énfasis en el enfoque diferencial como una herramienta para atender a cada niño y a cada niña desde las necesidades, los intereses y las particularidades. Lo que lleva entonces a que en las políticas y las prácticas se visibilice y se valore la diversidad. Y con base entonces en esto, si nosotros partimos del enfoque diferencial, pues debemos tener presente que las planeaciones educativas o pedagógicas deben partir de un diseño para todos y todas. Por lo cual entonces, pues hablamos del DUA. No sé, pues si ustedes, creo que sí, hemos escuchado hablar del DUA, entonces qué sabemos sobre el DUA, eso con qué se come, son muchos asuntos que hay alrededor de este. Inicialmente, pues retomar o recordar que el DUA hace referencia al diseño universal del aprendizaje y que por tanto supera el diseño estándar de la enseñanza. Entonces, a partir de esto, entender, miren que esto va muy de la mano con lo que nos propone también el enfoque diferencial, que es precisamente diversificar y atender a cada uno desde sus necesidades. El diseño universal realmente está basado en los conocimientos actuales de las neurociencias, reconoce que hay unas redes neuronales que están implicadas directamente con el aprendizaje. El diseño universal es un término que surge desde el ámbito de la arquitectura para hablar precisamente como desde el diseño en los espacios, en los servicios, para facilitar un diseño para todos y para todas, pues como en los espacios precisamente arquitectónicos y que se ha desplazado entonces al ámbito de la educación porque decimos entonces que se puede aplicar para todos y que la idea es que se diseñen clases o estrategias en los que se pueda tener en cuenta la diversidad que se puede encontrar en las estrategias de enseñanza. Entonces es un marco curricular y un marco didáctico. En este sentido, entonces, como les decía, se reconocen tres redes: las redes de reconocimiento, las redes estratégicas y las redes afectivas. Cada una de estas redes está relacionada con una pregunta. Entonces, las redes de reconocimiento, ¿qué aprendo? Y con esto, entonces, el primer principio del diseño universal y es múltiples formas de presentar la información, es decir, la invitación a que nosotros como profes presentemos la información de múltiples formas. Luego están las redes estratégicas relacionadas con cómo lo aprendo. Acá entonces el principio es múltiples formas de expresar la información, es decir, que propiciemos que los niños puedan expresar la información de múltiples formas. Esto está muy relacionado con la evaluación. Entonces la invitación es a que no se evalúe pues como desde el diseño estándar, en donde generalmente es de manera oral o escrita solamente, sino que se tengan otras posibilidades. Por ejemplo, de manera auditiva, de manera visual, de unas maneras prácticas, a partir del juego, a partir del arte, a partir de la literatura. Eh, y finalmente las redes afectivas, que están relacionadas con por qué lo aprendo, es decir, el por qué y el para qué del aprendizaje. Y surge entonces otro principio que es facilitar múltiples formas de motivación, de compromiso
y para mantener el esfuerzo. Algunas cosas, clarificar los objetivos, presentar las agendas del día, que los estudiantes también comprendan cómo pueden usar eso en la vida cotidiana, que siempre en las clases se establezcan conclusiones y también comenzar ahí a darle a los niños y a las niñas un lugar desde pequeños para que ellos hablen, para que den cuenta de eso que saben, para que relacionen también sus saberes previos con lo nuevo que aprenden. Y eso está pues muy relacionado con los estilos de aprendizaje. De los estilos de aprendizaje hay muchas teorías, muchos modelos generados pues desde la psicología. Pero acá entonces traemos pues como un modelo, que es el modelo BAG, y el modelo BAG indica entonces, significa visual, auditivo y kinestésico. Entonces acá lo que nos dicen es que los estilos de aprendizaje están relacionados directamente como con las formas que privilegian los estudiantes e incluso nosotros en la edad adulta para aprender y para comprender mejor, ¿sí? Acá ustedes ven pues que el modelo BAG hace referencia a que algunos aprendemos mejor de forma visual, otros de manera auditiva, otros de manera kinestésica. Si yo les preguntara en este momento cómo aprenden más fácil, unos dirían, no, yo soy más visual o más auditivo, o yo privilegio como las dos estrategias, visual auditivo, o me gustaría que en las clases se tengan en cuenta los tres componentes para poder tener en cuenta lo conceptual y lo procedimental. Entonces es importante, pues a la luz de lo que hablamos del diseño universal, o la recomendación que hago en esta noche, es que las clases puedan contemplar dentro de sus distintos momentos de inicio, de desarrollo y de cierre, pues un componente visual, un componente auditivo, un componente kinestésico o práctico, para que esto pueda ser más cercano a todas las personas que estén ahí, ¿sí? Bueno, y pues de la mano de todo esto, traer hoy dos recursos que son el juego y la literatura. El juego y la literatura, que sabemos pues que en la primera infancia, esto se ha hablado bastante al respecto de ello, pero entender cómo esto puede contribuir a los procesos de educación inclusiva. Entonces, el juego y la literatura, digamos que, recordemos, lo estamos enmarcando en el ámbito de la educación inclusiva. El juego y la literatura permiten tener en cuenta aspectos como los estilos de aprendizaje, que ya lo veíamos, y la evidencia y las investigaciones dan cuenta de que jugando y leyendo realmente se aprende. En los procesos de educación inclusiva, cuando se tienen claros los objetivos, cuando se direccionan estas actividades a lo que está relacionado con la educación inclusiva, esto puede permitir aspectos como la interacción con los demás y la aceptación de la diversidad en todas sus formas, porque vemos que en la literatura y en el juego la diversidad es algo que aparece como algo muy natural. Em, de hecho, pues también en los niños esto es muy bonito y es muy importante. Igual uno ve que en los niños la diversidad y el respeto por ello es algo que está presente. Muchas veces cuando los niños comienzan a preguntarse como por las diferencias o quizá tener prejuicios, uno ve que eso es muy de lo que copian de los adultos cercanos. No sé si ustedes han visto como una imagen que a veces sale por redes sociales, que cuando empieza un curso, la mamá le dice al niño, no vas, le dice al niño, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Hay niños diferentes. Y entonces el niño le dice, claro, es que todos somos diferentes. Si no la profe, ¿cómo sabría quiénes somos? Todos somos diferentes. Entonces ahí uno ve pues que los niños toman esto como algo muy natural y que en el juego y la literatura pues realmente se puede comprender la diversidad como algo muy natural. Entonces, hablando pues de las estrategias lúdicas que se propician a través del juego, podemos o los niños pueden reconocer en esto pues como las diversas formas que hay de ser y estar en el mundo. Y a propósito de esto, pues esta tabla se ve como muy cargada de información, pero es porque quería retomar acá, como que nos quede condensado, los tipos de juegos, que es tan importante que lo tengamos presente, importante tener presente la importancia del juego en la educación infantil, en la educación inclusiva, pero un juego
dirigido, direccionado, que tenga unos objetivos claros. Entonces vemos en la tabla, en la columna izquierda, varios tipos de juegos y en la columna derecha, la contribución que pueden hacer al desarrollo y a los procesos de educación inclusiva. Entonces acá comprender, por ejemplo, en los juegos sociales y cooperativos, cómo esto contribuye, por ejemplo, a los procesos de aceptación del grupo social, en los juegos sensoriales, cómo se reconoce el propio cuerpo, el espacio, el cuerpo del otro, el respeto también por el otro. Por ejemplo, en los juegos de construcción, que se suele llegar a como que se selecciona, se clasifica, se organiza, también ahí uno puede ver que incluso en esos materiales existen también características diversas. Entonces, esto los niños también lo van trasladando a otros espacios y a otros contextos. El juego de roles, que creo que es fundamental pues también acá en este proceso, porque permiten herramientas para la resolución de problemas, para la simulación de conductas, también para ir teniendo como roles dentro de esos grupos sociales a los que los niños van perteneciendo, los juegos populares y tradicionales y los juegos espirituales también. En los juegos populares y tradicionales, pues quisiera decir que quizá en esta época no se presentan mucho. En mi época, y no sé pues las edades de quienes hay conectados, sí se tenía mucho la posibilidad de esos juegos tradicionales. Ahora pues median mucho las TICs, pero ve uno, por ejemplo, cuando uno dialoga pues con niños, por ejemplo, de México o con niños que incluso acá dentro de Colombia hacen parte de comunidades indígenas, la diversidad de juegos. Entonces, lo que los juegos tradicionales y populares pueden aportar, porque a través de ellos se pueden reconocer la cultura y las identidades de otras comunidades. Eso es pues ahí muy importante para que lo tengamos presente a propósito del juego. Y bueno, como otra estrategia aparece entonces la literatura. Ya pues como para ir dando cierre a estas estrategias, la literatura se ofrece como una estrategia para posibilitar y fortalecer los procesos de inclusión en la medida que pueden reducir la diferencia que produce la exclusión. En palabras de Carlos Escliar, que es un pedagogo argentino, leer significa crear una atmósfera de igualdad y conversación. Entonces, cuando leemos y cuando lo hacemos pues como de manera conjunta con los niños, se puede posibilitar el acercamiento a los otros a través del diálogo reflexivo, direccionando hacia el reconocimiento de las diversidades. Entonces, acá les traigo un cuento. Este cuento se piensa o se edita a partir de lo que es el diseño universal del aprendizaje. El cuento me lo compartió un estudiante, él lo realizó con otras estudiantes. Quiero que lo veamos, lo leamos, lo escuchemos y reflexionemos. Y luego de eso, pues tener presente, ojalá más adelante podamos tener la posibilidad de compartir otros cuentos. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Tres con Tango para trabajar la diversidad sexual, otro que se llama Rosa Caramelo, que es para trabajar también el respeto por las mujeres y por la diversidad al interior de este grupo. Desde la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, hace un tiempo se generaron algunos cuentos para la reflexión pedagógica. Entonces espero que más adelante podamos compartirlos y que ustedes también los puedan pues como llevar a sus niños. Voy a compartirles un cuento para que porfa le pongamos mucha atención. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Rin, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone
cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Sé redondo, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. Oh, no, dice Cuadradito, me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la casa grande, hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar, es la puerta. Entonces recortan 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande, junto a todos los redonditos. Bueno, entonces acá es mostrarles este cuento, mostrarles leer, ver, escuchar, ver la interpretación en lengua de señas en inglés como un ejemplo de lo que sería la presentación de un cuento a partir de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Importante también, ojalá hayan prestado pues atención a la temática, que cuentos como este invitan también precisamente a que trabajemos todo este tema del respeto por la diversidad con los niños y las niñas. Ya se nos está entonces acabando el tiempo, ya estoy terminar entonces con decir la importancia de tener en cuenta los ajustes razonables de quienes están en los contextos educativos, la importancia de tener presente que en un primer momento realizamos las planeaciones a partir del DUA, pero que algunos niños, a pesar de esto, siguen encontrando barreras para el aprendizaje y la participación, por lo cual se deben diseñar los planes individuales de ajustes razonables. Vemos acá una definición que, si bien es importante tener en cuenta esto en el contexto educativo, pues también es necesario tenerlo en cuenta en todos los contextos, porque hay personas que necesitan precisamente estos ajustes razonables, recordando que no es la persona a la que se debe adaptar a los medios, sino al contrario. Tener esto presente. Cerrar entonces con estas dos imágenes a propósito de lo que les decía de la diferencia entre la igualdad y la equidad, haciendo la invitación precisamente a plantear esos ajustes razonables para que sea posible que todos y todas accedan. Tenemos acá también otra imagen alusiva a esto, y recordando pues que no podemos aplicar la igualdad de manera absoluta, sino que debemos tener en cuenta las diferencias existentes entre las personas y los grupos. Muchas gracias por su atención. Karen, muchísimas gracias a ti por este espacio tan gratificante, tan lleno de saberes y experiencias que hoy nos traes, tú desde esa forma tan práctica de llevarlo a cada una de la población que pueda estar interesada en toda esa temática de inclusión. Como tú misma lo has dicho, no hay una píldora exacta para ese abordaje de nuestros niños y niñas con barreras en el aprendizaje en las aulas, pero sí hay espacios como el que tuvimos el día de hoy, que son convocados a la reflexión en torno a esa conciencia y a ese respeto por la diversidad. Entonces, darte las gracias por tan clara cátedra, por este espacio tan lleno de conciencia, y bueno, darle finalmente como un espacio digamos, si hay algunos que deseen participar levantando la mano, irles dando por turno como el espacio para algún aporte final de cierre, y leer acá mientras van levantando manos si hay algún aporte verbal, leer por acá las observaciones, Karen,
Bueno, por acá te están felicitando por el espacio, un excelente espacio de aprendizaje. Muchas gracias por la información tan valiosa. Me encantó, parece relacionado con el contexto de interés. Gracias por el espacio, muy valioso e enriquecedor. La compañera Karen, una gran expositora. Muchísimas gracias. Fue una oportunidad de aprendizaje. Felicitaciones. Y gracias por compartir con nosotros este espacio tan bonito. Muy concisa, práctica, clara y excelente ponente. Bueno, como ves, Karen, fue de mucho agrado el espacio. Si alguien desea aportar algo, complementar a este cierre de nuestra cátedra abierta del día de hoy, pueden alzar la manito y vamos dando la palabra de a poco. Bueno, Karen, mientras tanto también hay dos preguntitas que nos quedaron, dos apreciaciones que nos quedaron para retomar. Por acá nos dice Juliet, siempre en lo general los niños con alguna condición de discapacidad en donde siempre hay barreras de acceso a educación, salud, trabajo social y comunicación. Sé que hay leyes donde sí está escrito, pero a la hora de aplicar las leyes del 1421, 1618 de la inclusión nunca se cumplen al pie de la letra y en donde he visto más discriminación. Eso lo dice Juliet, no sé si Karen nos desea complementar algo allí. Tienes el micrófono apagado, Karen. Qué pena. La estaba bregando a buscar la pregunta, como que cuando las veo escritas, me va mejor. Listo. Hay barreras de acceso en la educación, en el salud, en el trabajo. Yo sé que hay leyes donde sí está escrito. Ujú. Bueno, yo creo que más que una pregunta, la compañera Juliet nos invita a una reflexión, que es lo que vemos, es lo que vemos, a pesar de tener las políticas, vemos que no es suficiente. Por eso yo decía que para poder hablar de educación inclusiva no basta con las políticas, hay que tener en cuenta las prácticas para poder también llevar a una cultura para la inclusión y la diversidad. Y ahí pues hay que tener en cuenta varios asuntos, entre esos la capacitación, la sensibilización, el tener este tipo de espacios como tú decías, Natalie, y en creer que es posible hacerlo y en que nosotros, pues quienes estamos acá, creo que también es porque tenemos como la apertura y la convicción de que es posible, también ir haciendo cambios en los contextos en los que estamos, aportando, educando también a las personas con las que trabajamos, porque como dicen por ahí, ¿cómo es? Gente pequeña en lugares pequeños genera cambios grandes, algo así. Entonces, que también cada uno desde su lugar y contexto va aportando. Gracias, Karen. También yo sumo allí algo que me pareció muy valioso que rescataste, y es que también es valernos mucho del propio aprendizaje que podemos obtener de los niños y de las niñas, que ellos desde su Ujú. genuina forma de mirar al otro lo toman con una naturalidad pues tan sabia que a nosotros mismos como maestros y maestras en las aulas nos enseñan a veces esa ruta que muchas veces no encontramos de maneras tan sencillas. Bueno, Karen, por acá también al final, bueno, más felicitaciones, agradecimientos, muy enriquecedores estos aportes. Gracias por brindarnos estos espacios, por ser una luz en nuestro camino educativo y por compartir con nosotros tu sabiduría, paciencia y amor por la enseñanza. Hay solo una Un manito de beso. Yarima, pero yo creo que es de un aporte que ella hizo hace un momento, entonces creo que le quedó la manito arriba. Bueno. Y también Natalie, no sé si hubo enlace de asistencia, les podemos compartir la presentación para que queden con este recurso. Ya yo te la paso para que si es posible se las compartamos. Creo que hay varias personas pues que lo están solicitando. Claro que sí, nos las compartes por favor para hacérselas llegar o también, no sé si por acá mismo en el chat tengamos forma de adjuntarla, miremos si nos permite. No me sale la opción. No, listo, entonces tú A me ti la te sale, compartes, porque si de pronto te sale a ti, que eres la que estás moderando. compártemela. Sí, yo creo que sí, me la puedes enviar y miramos. Listo. Bueno, entonces, no siendo más, por acá haremos pues el ejercicio de compartírselas por el chat para que les vaya quedando.
agradecerles infinitamente por su participación tan activa, tan dispuesta, por las intervenciones que realizan y por acudir a este llamado. Serán muchos llamados más de algunos espacios de cátedra abierta que haremos en función a la educación y que son temas que también nos tocan a todos como sociedad. A pesar, pues, podemos ser maestros o no, pero la inclusión es un tema de sociedad y de conciencia. Entonces, también abre muchas luces para cualquier persona. Entonces, gracias a todos. Esperamos hayan disfrutado mucho del escenario. Muchas gracias a nuestra intérprete Natalia Carolina por acceder, pues, por disponer su interpretación para nuestros participantes, usuarios de lengua de señas. Y gracias y mil gracias a Karen por este espacio tan positivo. Muchísimas gracias. Gracias también por los comentarios del chat y bueno, espero que sigamos todos construyendo y aprendiendo juntos. Un abrazo y una feliz noche. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Chao.